Hola, yo soy del tema del discurso. A mí me tocó el discurso expresivo. Yo voy a presentar el discurso expresivo. Mi nombre es Julio Augusto Samaniego López y sin ninguna interrupción vamos a empezar con esto ahora. El discurso expresivo es aquel que denota emociones, sentimientos y aclaraciones. La fusión expresiva o emotiva del lenguaje se pone de manifiesto cuando el emisor comunica sus sentimientos, por lo tanto, la intención del que codifica el mensaje está centrada en el factor emisor del circuito comunicacional. Lo que quiere decir es que denota muchas emociones y sentimientos y aclaraciones, donde tú, por ejemplo, puedes expresarte de cómo te sientes tú a ti mismo, o sea, como por ejemplo triste, feliz, enojado, etcétera, etcétera. Eso es un claro ejemplo de lo que yo digo sobre el discurso expresivo. O puedes contar todo lo que traes en tu emoción por dentro. Y aquí están unos ejemplos. Cállate, no me molestes. Me gusta la música que pones. Excelente trabajo. Me dio gusto conocerte. Tengo miedo, no tengo miedo. Esos son claros ejemplos, como unos ejemplos que ahí están, pero también a la vez, también puede ser también, como unas emociones como que no me molestes, cállate y no me molestes, como que déjame en paz y lárgate de aquí, no me molestes. No, como me gusta la música que pusiste, o sea, música que a ti te gusta, que a ti te gusta, por ejemplo, unas canciones que te gustan como las del rock, las de bandas musicales, o simplemente te gustan algunas canciones ya sean de Disney, etcétera, etcétera. Excelente trabajo, es como que has hecho un buen trabajo, o sea, en tareas, trabajos, en documentos, etcétera, etcétera. Me dio gusto conocerte. Es como que estás conociendo a la persona por primera vez. Tengo miedo. O sea, como tienes miedo, como estás viendo una araña. Estás viendo una araña por ahí. O una tarántula. O te da miedo las alturas. Que no, como que no quieres morir. No tengo miedo. O sea, no tengo miedo de. No tengo miedo de. No tengo miedo de tener dudas hacia los demás. O sea, que vas a preguntar a algunos maestros cómo vas a poder hacer las cosas para que haga las cosas bien. Las características del discurso: claridad y fluidez, uso de hiperboles o exageraciones en el contenido o la expresión, exclamaciones que logran emocionar el auditorio, pregunta retórica, es decir, aquella que lleva en sí misma la respuesta. La claridad y fluidez es como que tienes que ser claro, como claridad, o sea, como tienes que ser claro en ti mismo para aclarar hacia los demás. El uso de hiperboles o exageraciones en contenido de la expresión, pues puede ser como puede ser como en algunas como que puedes expresarte de algunas cosas de algunas cosas para expresarte de ti mismo. Luego exclamaciones que logran o sea, exclamaciones que logran emocionar al auditorio es cuando es que para que sientas, que digas algún discurso para que toda la gente se emocionen de ti, o lloren por ti, o cuando estás diciendo algún discurso emotivo, etcétera, etcétera. Una pregunta retórica, es decir, como puedes preguntar, es como por ejemplo, ¿qué hace? Como por ejemplo, ¿qué es para ustedes el discurso expresivo? ¿O qué es el discurso político, etcétera, etcétera? Y aquí están esos tipos de discursos que son discursos políticos. Esos discursos políticos pueden ser como discursos de policías, o algo que cometen crímenes, etcétera, etcétera. O que vamos a detener a unos criminales por ahí. Luego discursos de los empresariales, como por ejemplo, estás haciendo una empresa que tienes una empresa para tu propio trabajo. Es discurso religioso. Un discurso religioso como que puede ser algo religioso como por una misa.
O es, por ejemplo, como una misa, como por ejemplo el discurso que estás diciendo de un religioso como hay que bendecir a Jesucristo y esas cosas. El discurso informativo puede ser como informar a las personas. Argumentativo fue como argumentar. Creo que es argumentar entre personas, como dar tu propio argumento de ti mismo, o sea, hacia las personas, o sea, una crítica, etcétera. Aquí está una imagen de cómo las personas platican el uno al otro a dar comunicaciones entre el uno al otro para ver, para ver lo que hay entre muchas cosas. Practicar como por ejemplo como, "Oh, hey, ¿qué estás haciendo?" O sea, es como que van practicando alguna cosa, ¿sí me entienden? Exactamente. Las funciones del discurso. Según la postura que toma el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma distintas formas. Si el mensaje apela a expresar un sentimiento, el discurso tendrá una función expresiva. Si buscamos llamar la atención del oyente, será apelativa. Cuando deseamos saber si el otro ha oído bien nuestro mensaje fática, la función que retoma el mismo lenguaje se llama metalingüística. Cuando se trata de ficción, el discurso es poético y si brindamos información objetiva, la función será informativa o referencial. Lo que quiere decir es que si tomas un mensaje de un discurso, puedes decir claramente lo que puedes decir. Este, como puedes hablar de una función poética o función lingüística para estas, para este discurso. Y también cuando se trata de ficción, pues tienes que hablar una cosa de ficción, o sea, cualquier cosa que sea que a ti te guste lo que puedes hablar. Y por último, las funciones principales. Las funciones principales pueden ser entretener, ya sea divertir al auditorio. O sea, puedes entretener, o sea, como puedes decir algún chiste o puedes decir como algún chiste de lo que sea para que la gente se ríen contigo. Luego, informar. Informar ya sea ampliar los conocimientos o resolver dudas. O sea, cuando tienes dudas, puedes preguntar algo. Y cuando amplias los conocimientos, es que tienes conocimientos aquí en la cabeza. Y así puedes dar buenos conocimientos de ti mismo para ver qué es lo que estás viendo, o qué es lo que ves, o qué es lo que no entiendes. Convencer, influir mediante argumentativos. O sea, convencer puede ser como que vas a convencer a una persona que no está haciendo bien las cosas, o que está dudándose de sí mismo, y tienes que convencer a una persona que tiene que hacer algo para que pueda seguir haciendo las cosas bien hechas. Y ya, creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Eso es todo por esto. Nos, nos vemos. Bye.